Y ahora con usted, la palabra amiga del Obispo Macedo. Hola mis amigos, que Dios bendiga a todos ustedes. Que el Espíritu Santo venga a iluminarlos a todos. Él venga a dirigir, conducir nuestras palabras, estas palabras que nosotros vamos a hablar. Y que sus oídos estén atentos a aquello que Él quiere que usted sepa, para que usted sepa también qué hacer de su vida. Muchas personas, por no entender la palabra de Dios, por no entender a Dios, aún teniendo informaciones de Él, aún así viven en un mar de sufrimiento y dolor, aún teniendo conocimiento de la palabra de Dios. Mas Dios es Dios, ¿no? Él continúa siendo Dios, magnífico, maravilloso, bondadoso, generoso, porque Él, cuando hizo el perno, Él también hizo la tuerca. Usted entiende lo que quiero decir. Él no hace nada incompleto. Cuando Él hizo al hombre a su imagen y semejanza, Él le dio el soplo, el aliento de la vida, que es el alma, que también llamamos de corazón. La Biblia habla que la vida, Él nos dio una alma, y esa alma necesita ser conducida, tiene que ser conducida por el Espíritu. Cuando la Biblia habla de espíritu, está hablando de sabiduría, de conocimiento, está hablando de espíritu vivo. El espíritu que nos da el derecho de razonar, pensar. Presta atención. Dios es espíritu. Y cuando formó al hombre, Él le dio el espíritu, que es la sabiduría, que es el conocimiento, que es el temor del Señor, que es el espíritu de fortaleza, el espíritu del Señor, para que con esa sabiduría en su cabeza, el hombre venga a cuidar de su corazón, sus sentimientos, todo lo que sentimos, todo lo que sentimos está alineado con el corazón. El corazón es el que siente, quiere decir el alma, el espíritu, la sabiduría, la inteligencia. Cuando el cuerpo muere, vuelve para Dios, el espíritu vuelve para Dios, que es la sabiduría de Dios, que es el conocimiento de Dios, y todos reciben eso. Griegos y troyanos, buenos y malos, personas que creen y aquellos que no creen en Dios, no interesa. Dios dio la sabiduría para todos. Así como Él nos da el sol para todos, buenos y malos, el oxígeno para todos, buenos y malos, Él también dio la sabiduría para todos. Entonces, nosotros hablamos respecto de Asaf, ese hombre de Dios. Él fue tan sincero, tan puro, tan verdadero, que aún como hombre de Dios, él llegó al punto de preguntar, caramba, ¿cómo es posible
Los que temen al Señor viven una vida apretada, mas los que no lo temen viven una vida regalada. ¿Cómo es que puede ser eso? Él halló una injusticia tremenda, que aquellos que servían a Dios, que eran personas buenas, con corazones limpios, ellos vivían apretados, mientras que los que no temían a Dios vivían una vida regalada. Él no entendió, él no había entendido. Y porque no había entendido, quiere decir no, él no tuvo discernimiento para entender la palabra de Dios, aunque sea profeta, aunque sea un salmista. Él escribió varios salmos dirigidos, obviamente, por el Espíritu Santo. Aún así, él creía en una tremenda injusticia. Y de repente usted también cree así una injusticia. Caramba, yo voy a la iglesia, yo oro, yo soy fiel a Dios. Yo hago bondades, yo hago caridades, yo hago el bien a los otros. Y si no puedo hacer el bien, yo no hago el mal. Sin embargo, usted, allá en el fondo de su alma, usted envidia a aquellos que no hacen nada de eso y se dan bien. Y les va muy bien físicamente. Jesús, mi amiga, mi amigo, fue el hombre justo, perfecto. Vivió en la perfección, impecable. Jesús fue el único hombre impecable. Y él, toda su vida, todo su ministerio, en especial sus últimos 3 años y medio de ministerio, él predicaba, él enseñaba, él orientaba, él curaba, él liberaba. Nadie hizo más milagros que Jesús. Nadie hizo más caridades que Jesús. Mas, ¿qué es lo que sucedió con él? Él fue apresado, él fue traicionado, fue apresado, juzgado y condenado. E hicieron lo que ustedes ya saben, lo que hicieron. Quiere decir, Jesús podría también decir, caramba, yo soy un hombre perfecto, pero solo miren. Él tenía que ser perfecto, él tenía que continuar siendo perfecto por toda su vida para que él pudiera ser el Cordero que vendría a ser sacrificado por el pecado de toda la humanidad. Solo para que usted recuerde, cuando el hombre judío cometía un pecado en la ley de Moisés, él tenía que traer un animal. Ese animal normalmente era un cordero. El cordero tenía que ser perfecto, no podía ni tener manchas. Él tenía que llevar un animal perfecto, entregarlo al sacerdote, y el sacerdote imponía las manos sobre el cordero, y también él, el sacrificante, el ofrendante, él tenía que mirar a los ojos del cordero, porque el sacerdote iba a inmolar, iba a matar, iba a cortar la yugular, digamos así, de aquel animal tan puro, tan inocente, tan perfecto. Entonces, el sacrificante, el pecador, tenía que mirar a los ojos de aquel animal que sufría por él sin ninguna culpa. Entonces aquel animal era matado para que la sangre de aquel animal venga a purificar
al pecador de sus pecados. El pecador tenía que ver aquello para saber lo que el pecado hace en la vida de una persona. El pecado ha hecho eso. Él ha visto el sacrificio de Jesús, ha visto la sangre que Él escurrió, el sufrimiento que Él pasó, la humillación que Él pasó, porque Él fue crucificado desnudo, completamente desnudo en la cruz. Y además de eso, cuando Él dice, tengo sed, le dieron vinagre mezclado con heces humanas. Aún así, Él sufrió callado, gimió. Entonces el mundo sabe de eso, mas el mundo no está ni ahí por lo que Jesús hizo por ellos. El mundo continúa no creyendo en Dios, no creyendo de todo lo que Él hizo por nosotros. En fin, el mundo continúa cruel, el mundo continúa ingrato. Peor que el mundo son aquellas personas que conocen la palabra de Dios y aún así no hacen caso de lo que conocen. Entonces, Asaf tenía algún conocimiento de Dios y él quedaba colocando en la balanza a los que hacían mal y les iba bien, y a los que hacían bien y les iba mal. Él quedaba mirando, caramba, es injusto. En otras palabras, Dios, tú eres injusto. No es no. No es no. Él creía eso. Él creía así. Hasta que en el versículo de Salmos 72, versículo 17, dice, hasta que entré en el santuario de Dios. En otras palabras, hasta que yo entré, subí al altar de Dios. Entonces entendí yo el fin de aquellos que les va bien mismo haciendo mal, y el fin de aquellos que les va mal aún haciendo el bien. Yo entendí. Jesús dice para sus discípulos, solo para que usted comprenda. Jesús dice para sus discípulos, cuando Él dice, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Cuán difícil. En otras palabras, cuán difícil es que los ricos entren en el reino de Dios. No es porque los discípulos quedaron hasta atónitos porque la cultura judía hasta hoy, los judíos dicen así, la cultura de ellos es lo siguiente, filosofía. Si yo tengo dinero es porque Dios me bendijo, yo soy un bendecido de Dios. Si yo no tengo dinero, si yo estoy pasando privaciones, es porque yo fui maldecido. Entonces, esa es la cultura judaica hasta hoy, porque se comparan en Abraham. No, Abraham fue amigo de Dios y fue riquísimo, riquísimo. Quiere decir, a Abraham le fue bien, mas Abraham era un hombre justo, fue justificado por su fe. Pero también tenemos otro ícono de la historia cristiana llamado Salomón, que fue un hombre podrido de rico. No hubo nadie más rico que Salomón y ni sabio. Él era sabio y era rico, muy sabio. No hubo más sabio que Salomón y ni más rico que Salomón. Sin embargo, la riqueza de Salomón lo llevó a la destrucción.
Esa es la realidad, porque él confió en su gloria, en su riqueza. Y es lo que ha sucedido en este mundo. ¿Cuántas personas vinieron de la nada, y se destacaron de repente con su sabiduría, con su talento? Muchos cantores, muchas personas influenciadoras. Les fue muy bien, ganaron mucho dinero, mas al final de las cuentas acabaron matándose por causa de la frustración. Caramba, yo luché tanto para salir de la miseria, de la vida que tenía. Llegué al auge de mi vida, de la riqueza, y llegué aquí y yo estoy peor de lo que era cuando no tenía nada. ¿Por qué? Porque confiaron en sus riquezas, no confiaron en Dios. Y Asaf estaba casi que tropezó. Él confesó, casi que yo tropecé, casi que yo caí, casi que abandoné todo. ¿Por qué? Porque yo quedé mirando para la riqueza de los injustos y la pobreza de los justos. Yo quedé mirando para esa situación. Casi que el corazón de él se corrompió. Casi, porque él conservaba dentro de sí una envidia de los que les iba bien y eran malos. Y él, como un hombre del bien, que trabajaba, servía a Dios, vivía en la pobreza. Él tuvo envidia de los que ganaban mucho y hacían nada para los otros. Hasta que él estaba pensando, y él dice, cuando yo pensaba en entender eso, fue para mí muy doloroso. Yo puedo imaginar, hasta que entré en el santuario de Dios, quiere decir, hasta que él se dirigió al Santo de los Santos. Él se dirigió al Señor. Él se despojó de sí mismo y dijo, heme aquí, Señor, en otras palabras. Entonces yo entendí el fin de ellos. Yo pienso que él entendió el fin de los buenos que les iba mal, y el fin de los malos que les iba bien. Jesús, mi amiga y mi amigo, él enseña una lección aquí extraordinaria. Él dice, cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. La Biblia enseña claramente cuán difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Porque cuando la persona se torna rica, su corazón deja de inclinarse para Dios, para inclinarse a sus riquezas. Va a administrar sus riquezas. Y sabemos el fin de ellas, que es triste. Fue lo que aconteció con Asaf, solo que la riqueza de él, que era Dios, que era lo espiritual, que era el servicio de Dios, era un hombre de Dios, intercesor, junto a Dios por las personas que venían hasta él. Él era rico en la presencia de Dios, mas él bajó sus ojos para quedar observando la vida de los malos que les iba bien. Mientras tanto, quiere decir, amiga y amigo, Dios nos dio inteligencia, Dios nos dio sabiduría para que podamos pesar las cosas, pesar y evaluar y llegar a la conclusión que es la correcta.
que todo lo que tenemos, todo lo que existe, todo va a quedar por ahí. Todo. Todo se va a prender fuego. Todo. No va a quedar nada. Nada. No va a sobrar nada. Todo se va a prender fuego. Y ese día está llegando, se está aproximando. Por eso que quien es sabio y usa su sabiduría, invierte en lo espiritual. Asaf llegó a esa conclusión hasta que yo entré en el santuario de Dios y entendí el fin de ellos. Ahí él dice así: así me entorpecí y nada sabía, quedé como un animal delante de ti, delante del Señor. Todavía estoy de continuo contigo. Tú me sustentaste de la mano derecha. Me guiarás con tu consejo, quiere decir con tu sabiduría, con tu palabra, con tu espíritu. Y después me recibirás en gloria. Es eso. Ese es el fin de aquellos que viven por la fe. Aquellos que viven por la fe en las promesas de Dios, en las palabras de Dios, en los enseñamientos de Dios, en la disciplina de Dios, en el orden de Dios. Esos van a ser recibidos en gloria. Sin embargo, aquellos que son contrarios al Rey del reino de Dios, aquellos que no quieren ser gobernados por nadie, quieren ser gobernados por su propia nariz, seguir sus propias intenciones, aquellos que quieren ser ricos en la faz de la tierra. La tendencia de ellos es agarrarse a la riqueza, confiar en su riqueza. Mas cuando viene la enfermedad, cuando viene el dolor, cuando viene el problema, cuando viene la depresión, no hay médico, no hay remedio, no hay nadie para salvar, salvo la palabra de Dios. El Señor Jesús continúa extendiendo las manos para todos los que vienen hasta Él. Por eso Él dice: todos, venid a mí todos, todos, cansados y sobrecargados, y yo los aliviaré. Entonces, cuando la persona piensa, razona, ella dice: espera, si Dios existe, si esas palabras son verdaderas, eso tiene que suceder conmigo. Tiene que suceder, no es una cuestión si yo merezco o no merezco. Es una cuestión de fe y yo creo en eso, entonces tiene que suceder conmigo. Ahora, si yo no creo, ¿cómo es que yo voy a tener la osadía de la fe para llegar y probar esas palabras? ¿Cómo? No hay cómo. Entonces, mi amiga y mi amigo, queda a su criterio, su futuro eterno. Yo no estoy aquí a tratar del futuro de este mundo. Dios suple las necesidades de aquellos que confían en Él. Ningún bien les faltará, está escrito. Yo soy el Señor, tu pastor. Nada faltará. Si yo soy tu pastor, nada faltará para usted. Ahora, si yo no soy, yo no puedo hacer nada. Si usted no me quiere como su pastor, ¿qué es lo que yo puedo hacer por usted? Si usted rechaza mi dirección, mi orientación, ¿qué es lo que yo puedo hacer por usted? Nada. Usted que es madre, usted que es padre, usted tiene hijos. Usted tiene hijos, o hijo, o hija. Y en cuanto a su crianza es pequeña, usted impone su regla, su disciplina. Mas cuando ellos crecen, ellos quedan adultos y a veces no necesitan ni quedar adultos. Ellos ya son rebeldes por naturaleza porque quieren hacer lo que sus amiguitos hacen con sus padres. Y son rebeldes.
¿Y qué es lo que usted puede hacer? El hijo es rebelde, la hija es rebelde, está ya en el vicio. ¿Qué es lo que usted puede hacer por esa persona? Solo una cosa, orar: oh Dios, ten misericordia de él, nada más. Porque usted puede tener el dinero que tenga, mas usted no va a conseguir por su fuerza, por su dinero, por su sabiduría, conseguir arrancar al hijo de las drogas. Solo Dios y nadie más. Entonces hemos visto eso bastante. Hemos visto eso personalmente, personas inteligentes, personas formadas, médicos, dentistas, abogados, ingenieros, personas que tienen un alto grado de educación, sirviendo a los vicios, siervos, esclavos de los vicios. Esa ha sido la realidad y el fin de esas personas. El fin es triste. Muchos, infelizmente la mayoría, está perdida por ahí. Y la minoría, aquel que el trabajo divino, el trabajo de Dios, de los siervos de Dios, por lo menos en la Iglesia Universal, es así. Trabajamos ininterrumpidamente, día y noche sin cesar, intentando dar el pan nuestro de cada día para esas personas, para que ellas vengan a despertar la fe. Y entonces permitir que el Señor, el Rey del reino de Dios, venga a reinar dentro de su corazón, de su vida, para que ella venga a vivir en paz consigo mismo y sobre todo con Dios. Entonces, cuando acontece eso, cuando por libre y espontánea voluntad la persona sube, va para el altar, entonces va a entender todas las cosas. Y es lo que él dice así. Asaf dice: tú me guiarás en tu consejo y después, al final, me recibirás en gloria. Entonces, para estos que aceptan, acatan el sacrificio del Hijo de Dios por ella, esos serán recibidos en gloria. Pero los otros demás, que son la mayoría, infelizmente, van a descender para el lugar de tormento eterno. Infelizmente, esa es la realidad, pero es decisión de cada uno. Dios nos da la opción. Además, Él nos dio el libre albedrío desde cuando fuimos creados allá con Adán y Eva. Mas ellos, nuestros primeros padres, ellos desobedecieron y por eso se sujetaron automáticamente al reino de este mundo y por eso este mundo está en un caos. Nadie se entiende. Mas ¿quién está con su vida consagrada en el altar? Tiene la dirección divina para mantener su salvación, la salvación de su vida, que es su alma, por toda la eternidad. Bien, esa es la ofrenda que Dios hace para todos. Por eso Jesús dice: venid a mí, todos son todos. En matemática aprendemos, cuando se habla todos, quiere decir no tiene excepción. Y si usted está sufriendo, gimiendo, usted es nuestro invitado. ¿Qué es lo que tengo que hacer, obispo? Bien, ¿qué es lo que hizo Asaf para reconducir su alma al camino de Dios? Él fue para el altar, entregó su vida en el altar,
como una ofrenda viva para el Dios vivo. Dios bendiga a todos y hasta mañana en nombre del Señor Jesús. Amén.